¿Alguna vez has sentido que dibujas y dibujas pero no ves ningún progreso por más que practicas? Eso es lo que me pasó a mí. Estoy aprendiendo a mejorar en el dibujo ya que es algo que me apasiona mucho y que me ayuda bastante a nivel personal, pero me he dado cuenta de que no había mejorado a pesar de que llevo algunos años dibujando de forma informal y sin tomarme la seriedad que necesitaba para poder mejorar mis técnicas y habilidades de dibujo, a pesar de que seguía prácticas, ejercicios y consejos de profesionales del dibujo para mejorar. Esto es un patrón que repetimos entre bastantes dibujantes, ya que pues no sé si diría que una mayoría, pero he visto un gran número por una experiencia propia que veo reflejada en otros que igual se están iniciando en el dibujo o que lo toman más como un hobby. Me di cuenta de que nos vamos llenando de herramientas o de una preparación mental que nos dan la posibilidad de mejorar una vez que las entendemos y las aplicamos más que solamente la teoría o la parte práctica. Es como un puente que conecta ambas y que muchas veces no es hasta que lo logramos encontrar, entender y aplicar que podemos como hacer este clic, donde ya podemos estudiar algo, practicarlo y a la vez pues aprenderlo. Cuando tenemos una motivación, cuando aceptamos lo que implica mejorar, cuando te rodeas de lo que quieres ser, cuando encontramos una razón o meta para hacerlo mejor y cuando entendemos el por qué lo hacemos y también cuando aceptamos lo que pasa al hacerlo. Esto es algo que hacemos inconscientemente mayormente o la mayor parte del tiempo, solo que me gusta mucho entender cómo funcionan las cosas y es divertido hacer una introspección constantemente. Así que me he dado cuenta y he aprendido algunas cosas que me han ayudado a ser mejor aplicando los puntos que mencioné. Primero hay que encontrar algo que nos motive. Esto implica ser amable con uno mismo, entender que es un proceso que toma tiempo y práctica, ya que puede ser bastante frustrante y desalentador el querer empezar ya dibujando cosas hermosas pero no tener la habilidad o técnica necesaria para poder hacerlo, porque esto es algo que se desarrolla como la mayoría de cosas. Primero se aprende, luego se aplica. Es vital entender eso. Si bien podemos dibujar lo que sea, no podemos aplicarlo de una forma en la que no veamos bastantes errores si no tenemos el conocimiento para hacerlo. Pero para poder practicar y mejorar, primeramente debemos saber para qué mejoramos. Para hacer un cómic, para dibujar fotos mamadas, o tal vez para hacerle regalos a nuestros amigos. Cuando aceptamos lo que implica mejorar también es reconocer nuestros errores, pero de una forma madura, en la cual podamos entender que debemos mejorar, pero a la vez no lo usemos para frustrarnos y querer justificar que los demás son mejores que nosotros porque tienen talento. Sí, genuinamente existe gente con una mayor capacidad en el dibujo, en la música, en el fútbol. Su genética, su fisionomía, su capacidad mental le van a dar a una persona una ventaja o desventaja a la hora de aprender. Pero aquí es donde entra lo bonito de aprender esto de una forma madura, y es que aceptar esto también implica el aceptar el hecho de que esa capacidad no pone un límite entre el éxito que puedes tener a comparación de otros. Esa es una limitante que te pones muchas veces por tus condiciones y al detenerte y no seguir creando. Tal vez tu camino tenga más obstáculos que el del resto, pero puedes lograr lo mismo que una persona acomodada de primer mundo, con estudios en escuelas profesionales o incluso mejor. Porque lo bonito del arte es que una buena idea o una idea bien interpretada pero mal dibujada va a tener tanto peso como una idea mala pero dibujada de una forma hermosa. Porque el que alguien tenga más estudios que tú no significa que cree mejores cosas que tú y viceversa, lo que se traduce a que puedes hacer un manga como lo hizo One con One Punch Man, en el cual planteas una idea que sobresalga de las demás y eso sea lo que te dé la fama y éxito que le dieron a él. Porque si bien sus dibujos no eran los mejores, él sabía expresar una idea que se notaba, trabajaba, y una buena idea en sí ya es una forma de tener éxito en el mundo de la creación. Además, imagínate que a una buena idea le pones un estilo artístico hermoso como lo hizo Yusuke Murata. Creas algo como Mob Psycho 100, que a mi parecer ambas son muy buenas obras, lo que me lleva al siguiente punto: rodéate de lo que quieras hacer y no de lo que te aleja de lo que quieres ser. Sigue artistas, mira sus procesos creativos, mira cómo han ido creciendo. Si tienes la posibilidad y no de una forma invasiva, acércate a ellos, hazles un comentario bonito. Si te gustan uno de sus dibujos, crea un entorno de crecimiento, no de envidias. El hacer un comentario bonito nos ayuda a reconocer cosas bonitas en los demás, lo cual al hacerlo de una forma consciente se refleja en nosotros mismos. Muchas veces algo nos gusta a un artista, ya sea un dibujo que hizo, una serie entera o simplemente una característica de sus dibujos. Lo guardamos y nos vamos sin reaccionar, sin hacerle saber que eres una persona más que disfruta de sus creaciones, y esto puede tener un gran impacto. Porque muchas veces buscamos validación en los demás y hay gente la cual a veces para poder validarse a sí mismos necesitan un empujoncito, y muchas veces esa reacción que nos damos, esas bonitas palabras que nos escribimos en sus publicaciones sobre sus obras, podrían ser ese impulso que le pueden dar la seguridad y confianza para seguir mejorando y aprendiendo. Cuando nos detenemos y nos preguntamos qué tanta validación buscamos al publicar un dibujo, podemos darnos cuenta de lo mucho que podría ayudarnos el hacer esto de forma consciente, sabiendo que probablemente alguien más en el mundo ya se dio cuenta de esto y en algún momento que lo necesitemos nos va a llegar también a nosotros ese impulso para no rendirnos.
Pequeños gestos también pueden tener grandes impactos y eso nos ayuda a nosotros también a ser capaces de validarnos a nosotros mismos. Cuando encontramos una meta o razón para hacerlo, es importante definir por qué lo hacemos, para poder centrarnos más en ello, ya que aunque dibujes un cómic o un manga solo por diversión, mientras lo hagas intentando mejorar, te va a servir entender que incluso al hacer algo por diversión también tiene una razón más que solo divertirse. Por ejemplo, alguien que dibuja solo por diversión tal vez necesitaría centrarse en un estilo más específico donde pueda plantear historias o minicómics para sacar sus ideas de forma rápidas, pero a la vez conectarlas para crear todo un mundo que podría ser el próximo Mario Bros, por ejemplo. Tal vez a alguien le gustaría dibujar un manga realista y muy detallado, como por ejemplo Dandadan, que es uno de mis favoritos junto con su historia, y ahí entonces se podría enfocar en practicar anatomía, perspectiva, sombreado y todo lo que le da ese detalle a las obras de Yoshinobu Tatsu y a los cómics tan bonitos que podemos tener en la actualidad. Tal vez alguien prefiere imaginar y pintar los paisajes que otros planetas posiblemente tendrían, tipo ciencia ficción, y ahí podría practicar entonces paisajes de la vida real, y a la vez que se inspira de películas de aliens y ciencia ficción para expandir su repertorio. Por eso es importante saber qué es lo que queremos hacer con nuestros dibujos, ya que muchas veces no aceptamos la responsabilidad que lleva al decir ahora sí voy a dibujar de manera profesional, y preferimos decir sí voy a aprender y a practicar más cosas para mejorar, pero tampoco pienso dedicarme a eso. Muchas veces nos decimos eso porque no nos sentimos capaces de compararnos a los profesionales con estudios, porque pensamos que solamente la gente con experiencia, con conocimiento, puede lograr grandes cosas, y la gente que aprende por su cuenta la tiene más difícil que ellos, y puede ser que sí, pero aceptarlo es el primer paso para avanzar. Pero como antes ya había mencionado, también es aceptar que aunque no logres el nivel de un dibujante profesional, tus ideas aún pueden alcanzar el éxito. Se trata de aceptar ventajas y desventajas que tiene el camino del arte, y no solamente centrarse en lo que no tenemos o únicamente en una única virtud. Una herramienta que personalmente me dio la clave para mejorar es el entender el cómo lo hacemos y el por qué lo hacemos. Cuando no solamente te enfocas en memorizar las cosas o en retener la mayor cantidad de palabras y conocimiento, y te enfocas en entender el cómo funciona y el cómo interactúa o es afectado con su entorno o algo, es cuando empiezan a hacer clic las cosas. Porque algo que noté de los videos tutoriales que veías que te dicen la forma más fácil para dibujar un torso es un rectángulo, y a los lados usas bolitas para representar los hombros, pero no te dicen por qué bolitas o a qué altura se ponen y por qué a esa altura. Creo que es porque muchas veces esto es algo que se debe aprender a intuir para poder mejorar aún más, y probablemente se trate más de un trabajo personal para entenderlo. El entender que el hombro es una esfera porque es la forma geométrica la que más se parece, pero a la vez por su capacidad de rotación es la que mejor da a entender cómo funciona un hombro, y que si un hombro se encoge el otro se sube, o que la clavícula va del hombro y conecta con el pecho, o cosas así, que cuando tú te las preguntas, las observas y las intentas comprender, son más importantes que memorizar cuántas posiciones puede tener un hombro, cuántos huesos o músculos tiene el hombro, porque muchas veces el entender el porqué de algo nos da la capacidad para tener una razón al momento de basarnos, poder darle nuestra interpretación. Si es una esfera por la forma en la que rota, entonces podremos dibujarlo como un cuadrado y probar si tal vez así lo entendemos mejor, o para romper esa creencia de que las cosas tienen que ser de una forma o de otra, y darse cuenta de que si bien hay formas en las que algo se ve más o menos bonito, es posible hacerlo de cualquier forma posible, ya que crear algo con la intención de mejorar es ver todas las posibilidades y abrirse a crear incluso más de las que ya tengamos. Muchas veces cuando le pedí a amigos que saben dibujar que me dieran un consejo para mejorar, me decían simplemente dibuja, y yo diría lo mismo, agregándole todo esto para que entiendan que no solo es dibujar por dibujar. Eso sí, te puede ayudar a mejorar el simplemente dibujar día y noche sin parar, pero probablemente tardes más de lo que tardarías si entendieras primero qué es mejorar y cómo mejorar. Y mejorar no solamente es un ejercicio, es hacerse consciente de algunas cositas como las que ya mencioné. La mayoría del tiempo simplemente las aplicamos de forma inconsciente, porque también puede pasar que alguien diga que simplemente practicó sin aplicar o tener en cuenta nada de esto, y aún así desarrolló una capacidad profesional para dibujar. Y esto es porque su mente probablemente atravesó por estas situaciones, pero las resolvió sin darse cuenta, y por eso no sintió haberlas vivido. Pero muchas veces cuando regresamos en el tiempo nos damos cuenta de que probablemente sí las hayamos atravesado, pero precisamente no nos dimos cuenta de que las resolvimos en segundo plano. Pero no todos tenemos esa capacidad de hacerlo en automático, y precisamente es mi intención con este video, intentar compartir un poco de lo que a mí actualmente me está ayudando a mejorar en el dibujo, ya que si bien aún me falta muchísimo por aprender, lo voy a hacer encantado, y podrán acompañarme en mi progreso a lo largo de estos videos, ya que la mejor forma de demostrar algo es comprobándolo, y eso es lo que me gusta mucho, plantear y desarrollar una idea para luego comprobarla. Es muy divertido. Sean amables con los demás, y eso les va a permitir ser amables con ustedes mismos.
Aprender no solo se trata de memorizar, sino de entender y cuestionar. Y por cierto, usan referencias para poder dibujar algo. Primero hay que verlo y conocerlo para después interpretarlo.